Bienvenidos, hora de iniciar la primera mesa de opinión de Antioquia. Un placer estar con todos ustedes a esta hora. Nos cogió la noche y como siempre, con toda esa actualidad y todo lo que ocurre, me imagino que todos ustedes están supremamente bien. Don Duber, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, con mucha información. Bueno, y entonces voy a arrancar con usted porque quiero que me cuente toda esta historia del barrio Los Colores. En última, unos medios dicen que Calasanz, otros dicen que Los Colores. ¿Qué pasó con los secuestrados? Ah, bueno, Nacho, mire. ¿Dónde fue primero que todo? Calasanz. En Calasanz. En el barrio Calasanz. Perfecto. Resulta que la historia es bien compleja porque ayer las autoridades se enteraron que supuestamente habían 3 personas retenidas allí en un apartamento ubicado en el barrio Calasanz. Todo inició porque uno de los retenidos lanzó un reloj con una nota que decía: nos tienen secuestrados hace 3 días. Lanzó el reloj, cuando uno de los vecinos tomó el reloj y le logró leer la nota, pues le dio aviso a las autoridades, quienes llegaron inmediatamente, procedieron pues allí a inspeccionar el lugar y efectivamente hallaron 3 hombres que tenían secuestradas a 3 personas hace 3 días. El hecho, pues ustedes ven ahí en las imágenes a los detenidos, a quienes les fueron incautadas armas de fuego, unos silenciadores. Estas personas, Nacho, todo se presume que fue porque estaban ejerciendo presión para que pagaran los secuestrados 350 millones de pesos de un negocio lícito. Pero al parecer no habían podido pagar el dinero y los tenían allí retenidos hasta que se diera el pago de este dinero. ¿Este secuestro ya había sido denunciado o no se sabía el secuestro? No, estaba quieto. Callado. Exacto. Se logró saber porque uno de los retenidos lanzó el reloj con la nota y uno de los vecinos se percató, tomó la nota y ahí fue cuando dio aviso a las autoridades. Cuando llegan las autoridades, Nacho, uno de los secuestradores, pues en su afán de huir, se lanzó por el chute de la basura del edificio y pues con tan mala suerte que se dañó una de las manos, se fracturó uno de los brazos y también fue capturado por las autoridades. También otro resultó herido por un perro pitbull que había en la vivienda que pues al momento de que las autoridades ingresaran, el perro se descontroló y mordió a uno de los retenidos, pero ninguno pues como con heridas muy graves ni nada que lamentar. Por fortuna las 3 personas fueron liberadas y ahora están detrás de la pista de quién pudo haber contratado a estos 3 secuestradores para que ejercieran presión y que les pagaran ese dinero. ¿Y usted cree que eso puede ser viable? ¿O serían delincuencia común? ¿Lograron secuestrar? ¿Y los 3 secuestrados pertenecían al mismo negocio, negocios diferentes? No, era el mismo negocio, Nacho. O sea, de la misma parte sacaron a 3 personas y las secuestraron. Sí, no las sacan, las tenían retenidas dentro de ese apartamento. O sea, es por decir, usted vive en ese apartamento, no se sabe cómo llegaron y allá los encerraron. Por eso era que no se sabía. Se metieron a mi casa y me secuestraron en mi casa. Exactamente, en el mismo domicilio. Por eso no se habían percatado de la desaparición de esas 3 personas. Y los 3 vivían en el mismo apartamento. Ah, bueno, Nacho, ahí sí no sé, hasta ya no tenemos esos detalles de quiénes eran los 3 retenidos, si eran familiares, si hacían parte del mismo negocio. Se saben que estaban los 3 retenidos por el mismo negocio, por el pago de ese mismo dinero. Supone uno que sería como una familia. Pero ahí sí, como le digo, supone uno porque las autoridades no entregaron detalles por seguridad también de los retenidos, si eran 3 hombres, 3 mujeres, un hombre, una mujer y un joven, no se saben detalles, solo se saben que eran 3 personas retenidas al interior de esa vivienda. Nacho, esa es la nota del 3 secuestradores, 3 detenidos, 3 días, 300 millones. Sí, es la nota del 3. Y la van a contar entre 3. Ojalá que les den la pena efectiva a estos 3 delincuentes. O sea, no sé cuántos serán las penas. Como es la nota del 3 años. 3 años, sí, ojalá. O 30 años. Yo esperaría. El delito de secuestro, No, me voy, Nacho, ojalá que les den exacto. 30 años, de verdad, que les den Sí. 30 años. Más o menos en eso está la pena, porque el delito de secuestro y el homicidio son de los 2 delitos que tienen una mayor pena en Colombia. Bueno, doña Yasmín Ovalle, Señor. entonces por saneamiento de aguas van a subir ¿qué? Bueno, Nacho, esa es una de las denuncias que nos llega a nosotros a través de las redes sociales y manifiestan que el incremento en la factura, pues ya en cada factura de nosotros de EPM se ve el alcantarillado, el cobro del alcantarillado. Sin embargo, por la cuestión de saneamiento, de la inversión en el proyecto, específicamente en la planta de tratamiento de Bello, se haría un incremento adicional, dando como el 30% más o menos de incremento para sanear esa inversión que ellos tuvieron. Y ahí es donde uno dice, si ya se había pagado, si se tiene un producto por alcantarillado, ¿por qué van a volver a cobrar por otro sistema de saneamiento de aguas? Muy bien, quién sabe cuánto irá a ser el Sí, incremento. señor. Eso sí se puede. Yo, pues Pues no sería se bueno debería. averiguar porque, o
sea, si hacen una planta adicional, entonces la cobran también. Sí, ahí. porque, o sea, según cuentas, también falta es otra tercera planta que está pendiente en la construcción a futuro. Pero yo no Entonces, estoy en de este acuerdo. caso sería la tercera. Cuando se plantearon lo de esas plantas de tratamiento, si no me equivoco, eran como 5. En un principio. Sí, señor. Arrancaron con San la Fernando. de San Fernando, ya la petar y no sé al final las otras Entonces, en qué imagínese, quedaron. llegado el caso serían cinco cobros adicionales. Pero yo creo, Yasmín, a que esto. eso es un tema de responsabilidad social como ciudad. Si utilizamos el río tampoco y el agua, no le podemos devolver al río o a las personas que están aguas abajo del río, pues un río sucio, contaminado, vuelto nada. Yo creo que es una responsabilidad también de ciudad y tenemos que asumir esa responsabilidad. Vamos a ver hasta dónde le Está da muy la generoso responsabilidad usted. de... Sí, Nacho, en el bolsillo que sea no, responsable. duele el bolsillo, pero también duele el medio ambiente. ¿Cómo devolver un río vuelto nada, sin vida y totalmente destruido? Creo que Sí, estoy es de también acuerdo. mirarlo por ese lado. Usted, Nacho, usted me extraña porque usted defiende mucho el río. No me Sí, convenció, pero no es no, tan no me convenció. No me convenció para nada. Es responsabilidad. Entonces, cada vez que le van a cambiar a usted el cableado eléctrico que pasa por fuera de su casa o los postes de la luz porque son viejos y hay que poner un poste nuevo, pues hay que ser solidarios y poner del bolsillo de nosotros. No, para eso pagamos una cuota mensualmente bastante Sí, Ah, alta señor. Cargo y es fijo. responsabilidad de la empresa prestadora de servicios hacer estas adecuaciones y llevar a buen término todo esto. O sea, yo pensaría que eso que dice Yasmín no se no tiene debería. nada que ver. No, ¿por qué no? Es que es una responsabilidad, ya la estamos pagando. Sí, señor. Y de cuenta de eso, EPM tiene utilidades de 1 billón o de 2 billones de pesos. Entonces, perdóneme. Pero es que se paga ese acueducto. No, perdóneme, pero es que... Pero es para la misma Y el empresa. Pero es la alcantarillado misma no es, empresa, pero, Robert. sí, Nacho, pero no es alcantarillado y no es la planta de no, tratamiento. vamos a seguir engordando las utilidades de estas empresas prestadoras de servicios. ¡Qué maravilla! No, Nacho, porque Les igual es una estamos empresa ayudando. pública. Por eso, Sí, Robert, pero si no. genera 1 billón de utilidad, ¿qué sospecha usted? Y le vamos a seguir ayudando a cambiar todo. Pero Nacho, ¿en qué, No, en qué y invierten Nacho, ese y no millón de genera 1 utilidad? billón. 1 billón es lo que transfiere al municipio. Por eso, Genera O sea, pero yo muchísimo no estoy de más. acuerdo con Duber. ¿Por qué? No, que invierta. Responsabilidad No, social, yo tengo Nacho. entendido lo que supe de toda su historia y además es que este proceso del saneamiento del río Medellín lleva desde que yo empecé aquí en la señor. televisión, 1980 y pico, cuando existía Mi Río. Río, sí, señor. Recuerdo haber traído un señor que fue el que montó eso, muy querido él, me contó y él se imaginaba ese río transparente y cómo iban a hacer esas 3, 4, 5 plantas de tratamiento, ya estaba el presupuesto y han pasado 30 años y ahí vamos. La de San Fernando arrancó, por fin va a arrancar la de Bello. La de Bello, Ahí la vamos, a pico monto, pero ahí vamos, muy bien. Está muy concentrado usted ahí. Sí, señor. Bueno, entonces cuéntele a los televidentes por qué está tan concentrada. Nacho, soy tan concentrada porque estoy aquí averiguando unas cositas, pero si quiere le cuento algunas noticias. Tengo noticias políticas y de todo un poquito. Bueno, comencemos con las políticas, Nacho. Vea, resulta que salió un código disciplinario que fue sancionado el 28 de enero por el presidente de la República. Resulta que en ese código disciplinario pues cambiaron muchas cosas que tienen que ver con funcionarios públicos, el tema de contratación, sanciones disciplinarias y demás. Resulta que en el artículo 43, ahí lo están viendo ustedes, se hablan de unas incompatibilidades. Resulta que, según lo que dice este artículo, pues muchos concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, miembros de juntas de acción local y demás, tendrían que haber renunciado un año antes para poder participar de otra contienda electoral. Eso Pues me resulta que eso tiene muy alborotados a muchos precandidatos y en la ciudad de Medellín, Nacho, usted ya sabe que hay varios que están que ¿Y qué le dijo quieren Tobón, por aspirar ejemplo? A Tobón lo friega este artículo. a todos. Mauricio Sí, Tobón, no. Mauricio Tobón. Y Nacho, ¿sabe qué es lo peor? Que a todos los que Luis renunció Bernardo también. quedó salvado. No quedó salvado. Sí, porque se retiró antes de... No quedó salvado Que sí. porque, ¿Por qué espere, ya le voy a decir. Él fue el que me contó esa Resulta, historia. pero ya le voy a decir, porque resulta Cuente. que lo que ellos mencionan que es que hay un vacío porque no se aclara si es un año antes de las elecciones o un año antes de la inscripción. Sí, Entonces ellos dicen, no se sabe si es por inscripción o si es un año antes de las elecciones, porque si fuera por inscripción, pues entonces a Bernardo y a los demás que han Inscripciones en renunciado junio. tampo les hubiese dado. porque Mejor dicho, no en puede junio haber sí les da. aspirantes. No, hay No, cantidad de gente que- no, es que casualmente me contó el tema esta mañana y me decía, sí, me salvo por A, por B.
Pero aquí veo muchos que no se Muchos que no van a se salvan, Nacho, y nosotros incluso estuve hablando con un profesor, él decía que esto tiene muchos vacíos jurídicos y que seguramente se va a desmontar en caso tal de que empiece para este periodo en los que se van a presentar los diferentes precandidatos. Él dice que eso normalmente es a futuro, es decir, que no debería no tiene retroactividad. No debería coger estas elecciones, sino las próximas. Resulta que cuando se finaliza todo ese código, dice que se empieza a ejecutar o empieza a funcionar después de 4 meses. Muchos concejales que también hablamos con ellos mencionaban, pues si son 4 meses, es decir que nosotros tenemos 4 meses para renunciar, ya sea como concejales o como diputados. Entonces hay un enredo ahí porque no se sabe al final si van a poder participar o no precandidatos como los hemos tenido acá, Jesús Aníbal Echeverry, usted ahorita mencionaba a Mauricio Tobón y a otros. Juan David Hernández, ¿dónde encuentra sus artículos? Nacho, ese artículo usted ingresa, puede buscar por Google, busca código sancionatorio, código disciplinario 2019 y ahí le sale, está en la página de la Presidencia de la República. Nacho, también lo vamos a montar en la página de Nuestra Noche y aquí lo estoy enviando para que lo montemos. Eso se va a volver un lío jurídico, según me estaban comentando, va a volver un enredo. Uno opina una cosa, otro opina otra, será a partir de esta, será para las próximas elecciones. Si esto sigue caminando, se le va a enredar el caminado a muchos. Nacho, pero yo veo como mucho problema. El decreto es del 28 de enero de 2019. Sí, como lo decía Liliana, no tiene retroactividad. Comienza a partir de la fecha, pero igual, sin embargo, hay que esperar a ver qué pasa, qué sucede. Sí, señor. Debería empezar a partir de las próximas. Hay algunas opiniones, por ejemplo, en Bogotá, el Centro Democrático tiene 2 concejales que se verían afectados por esto. Pero ellos dicen que eso, como dice Duber, no sería retroactivo, es que ninguna ley lo es. Ninguna lo es. No sería retroactivo. Además, hacen una diferenciación entre inhabilidad e incompatibilidad, que eso es como muy delgada la línea, pero un inhabilitado es que no cumple con los requisitos y no se podría. Incompatibilidad es que de pronto por ejercer el cargo de uno o del otro, pues habría esa incompatibilidad, pero no lo inhabilita para presentarse. Están en consulta los partidos, Nacho, porque se quieren blindar para evitar que más adelante aparezcan las demandas y se queden sin candidatos. Me quedé como sorprendido, Germán, y me quedo como con una duda bastante importante. Uno al ver las imágenes de las marchas este fin de semana en Venezuela, uno tiene que mirar ambas marchas, ¿sí? La de la oposición, pues obviamente una marcha gigantesca, pero o será que el rojo llena mucho, o las marchas de Maduro también había una cantidad de gente bien importante. Vienen las dudas que es el ejército disfrazado, que es esto, que son pagados, pero en ambos casos bastante gente. Pero Nacho, ya que usted pone el tema, pues yo tengo un video grabado por una persona desde un edificio y muestra la pantalla del televisor de la transmisión de la intervención de Maduro y la plaza donde él está, grabado por la ventana. Veamos y escuchemos lo que dice esta persona, porque no sé si es que era en otro lugar o qué pasa. Escuchemos. 2 de febrero, 12:25 de la tarde, que pasan en Venezolana de Televisión. La Bolívar hasta el culo, ¿verdad? Según ellos, ¿no? Bueno, yo vivo enfrente de la Bolívar, ya les voy a grabar cómo está esa avenida Bolívar para que ustedes vean la realidad. ¿Ok? Vuelvo y les repito, 2 de febrero, 12:25. Venezolana de Televisión, este instante. Vean la imagen, vean la imagen. Vean la imagen. ¿Ok? Vean dónde está la tarima, ¿verdad? Está la tarima, voy haciendo el recorrido. Bueno, Germán, entonces ahí estamos viendo, un venezolano muestra un lado y el otro. Sí, eso que él estaba mostrando en la pantalla del televisor se supone que es esto que está grabando desde su ventana. Es decir, la misma concentración de Maduro a un lado donde él vive. Él dice, yo vivo al frente de la plaza donde está Maduro y mire que las imágenes en televisión muestran otra. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie porque es que hay que estar allá para poder saber. No tenemos ni idea, pero vi 2 videos de estos, Nacho, haciendo la misma aclaración. El que se dejó engañar fui yo.
Pues, por no, lo que Nacho, me está mostrando el amigo venezolano. Pero no usted, muchas personas. Sí, yo Pues que pensé es que dependiendo una de dónde se marcha. tome la foto. Usted que sabe de televisión, sabe que eso depende del plano Del que se haga. claro, ese plano donde que lo se ve ahí cierren. se ve una Romel. Claro, lo bajaron, pero ya visto desde arriba, por Dios, no fue tanta la gente. Pues no porque sabemos, por el otro el- lado sí fue descomunal. El señor que grababa el video decía, mire, aquí está la tarima y hacemos el recorrido, no tiene ni una cuadra. Sí es bastante gente, no podemos decir que no sea bastante gente, porque es que llenar esa cuadra, eso es... Pero no tampoco es tan fácil. tanto como para la Pero- cantidad de personas que Pero que entonces puede él tener esa decía, ciudad. mire, es que yo estoy aquí al frente. Ahí escuchan ustedes la tarima y mire, y él No, va haciendo el paneo. Irrefutable la evidencia de nuestro amigo venezolano. Irrefutable. No fue tanta gente, ahí lo está mostrando nuestro amigo. Bueno, De hecho, Nacho, algunos decían que era el manejo de planos, otros decían que no, que eran imágenes de una marcha anterior. O sea, cuando mostraban los planos generales. Vaya uno a saber. por aquí me dice, basta Un ya, archivo. no hablen más Un de archivo, Venezuela. Me dice, ojo, basta, no hablen más de Venezuela, don Julio César. No, es la realidad, el entorno que nos toca a nosotros en Medellín. Hay una cantidad de venezolanos. Y voy a poner un tema antes de seguir respondiéndole aquí a nuestro televidente. Y Y eso es, que vamos tengo- a ver los paramilitares, porque esos yo sí los digo, esos son paramilitares. Usted tiene una nota. Ah, sí, Nacho, mire, es que han circulado muchos videos también de cómo se está preparando el pueblo venezolano para defender a Nicolás Maduro y al gobierno de él. Sí da, pues no sé, yo siento que este ejército conformado por gente del común, porque no son militares, pues frente a una intervención estadounidense, pues no hay ni punto de comparación. Veamos las imágenes y también lo que dicen las personas cuando se entrenan para prepararse para la guerra. Mi presidente Nicolás Maduro Moros, no te rindas porque aquí estamos los hombres y mujeres dispuestos a defender contigo nuestra patria. Te reconocemos única y solamente a ti como nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No te rindas, Nicolás, porque aquí está tu pueblo que te respalda. Un pueblo revolucionario, socialista, antiimperialista y profundamente chavista. El pueblo en cada uno de los municipios está organizándose. Este es un pueblo noble, amante de la paz, pero también es un pueblo guerrero y valiente, que va a defender nuestra patria y nuestro territorio, donde manifestamos que solo reconocemos a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República. Bueno, ahí lo tienen, es la realidad triste desde Venezuela, cómo se está moviendo toda esta historia en este país. Aquí algunos de esta mesa consideramos que no va a pasar nada. Maduro seguirá ahí y dejará que las cosas se enfríen. Eso es lo que pensamos. Veremos el tiempo y si estamos equivocados. Está comprando tiempo, Nacho. Bueno, ¿Para qué hace? Está No para salir. comprando mucho tiempo. Sigamos con usted, don José. Más adelante volvemos otra vez a Venezuela. ¿Qué tiene usted para contarme? Nacho, aclararle el tema que usted me manifestó en la tarde. Bueno, es que los televidentes, de yo me las pensiones. equivoqué. Hombre, que los pensionados, ¿cuánto se les incrementa? Yo dije la semana pasada que era lo que dictaminara el gobierno, porque yo tengo pues como una relación. Es decir, si yo estoy pensionado con el salario mínimo, pues no me pueden aumentar menos de lo que dicta el gobierno. Sí, si el gobierno dice 6, a mí me... Sí, pero resulta que usted me dice, no, es que eso es para los del salario mínimo. Los Es que correcto. están por encima del salario mínimo es el IPC. El IPC que para el caso del año anterior fue el 3.18. Entonces, hay un proyecto de ley en el Congreso, nada menos del congresista Alexander López, para que ese incremento sea acorde al de las personas del salario mínimo. Porque van pasando los Pero años se y van los que están un igualando. poquitico por encima, cada vez se les va Pues, reduciendo hasta que quedan ganando el más, salario mínimo. el congresista López dice que en los últimos 15 años los pensionados han perdido el 13% del poder adquisitivo por cuenta de esto. Y es uno de los argumentos para el proyecto. Pero hablaba con alguien de la Escuela Nacional Sindical, con Héctor Vázquez, y me decía, eso es cierto, es lo ideal, pero desafortunadamente no hay una bancada de peso en el Congreso que jalone el proyecto para que se mueva y los pensionados en realidad tengan un incremento acorde al de todos los empleados de salario mínimo, que sería lo ideal y lo justo, por demás. Bueno, tengo un video, no sé si le consultan si tenemos el video de la tarjeta cívica. Por favor. Bueno, un televidente nos manda esta denuncia, no, me dice que no diga su nombre, pero este video lo grabó
prácticamente hoy. Pues se fue en la estación Parque del Río a sacar la tarjeta cívica y este es el video que nos envía. Mire pues, llevamos 3 horas aquí haciendo fila. Y vea pues, saludo va, saludo viene, nos reciben cajas y aquí todos parados. Pues me dice esa persona, como lo dice Liliana, hasta 3 horas. Sacar una tarjeta cívica es así difícil. Nacho, pues sacar la tarjeta cívica no es que sea ¿Por difícil, primera vez pero sí depende o de llenarla de ¿qué? dinero? Es muy difícil. La primera vez que yo la saqué, Nacho, pues no fue como tan Lo complicado. que pasa, Nacho, es que cada vez hay más usuarios que quieren tener la tarjeta cívica, entonces supongo que había mucha congestión, o sea, por lo que se ve ahí, había muchos usuarios, y entre más usuarios, pues me imagino que se hace más lento. Pero 3 horas me parece 3 horas sí exagerado. me parece Pero exagerado. nos manifestaba uno de nuestros compañeros, Sebastián, que en realidad en la estación San Antonio el tema es caótico. Habrá que ir a sacar la Señores del metro, Ah, entonces a revisar este asunto porque ya los televidentes empiezan a enviar denuncias. Hasta 3 horas se demoró nuestra televidente bregando a sacar eso. Lo que ella dice es como ve que muchos empleados están conversando, charlando, pudiendo ser más ágiles. Esto no está así, uno no la puede recargar por internet. Sí, La pero recarga hay que sí. recargar. Pero activarla por primera vez, pues sí tiene que hacer como el proceso de... Tiene Además, que ir lo que pasa es que demora mucho, Vaya, Nacho, saque una porque llena tarjeta de crédito. un Vea, se- usted un llena un cuestionario. papelito, firma una cosita por internet y a los 10 minutos la tiene en la casa, le llega uno Nacho, de pero vaya a Domesa o yo no sé qué. retirarse. Y a la vea, ¡pin! Eso sí, Cancélela. vaya, retírese. ¿Por qué no Le funciona como preguntan la... hasta el nombre del No, perro, en del las gato. tarjetas, oye, pero no les digo mentira, usted lo llaman y a la media hora prácticamente verdad, la tiene en la es casa. verdad. ¿sí o Nacho, no? a la media hora tiene la tarjeta y a la hora ya tiene la primera cuota de manejo. Ah, no, Sí. total. ¿Por qué no puede ser, digamos, una tarjeta cívica en ese mismo sentido? Nacho, Rápido, y me es muy llega. paradójico, aquí en la tarjeta cívica le hacen todo un cuestionario a la persona que está sacando la tarjeta cívica, que si estudia, que si trabaja, que dónde estudia, que dónde trabaja, porque como hay temas de descuento y todo eso, pues para garantizar justamente que la gente está diciendo la verdad, pero ni siquiera la primera vez cuando la sacaban al comienzo que tenía foto de cada persona y que era como más personalizada, Yo se no me demoraba acuerdo, pero tanto. yo no me demoré tanto. Ahora está como más complicada. Como la semana pasada se me soltó la lengua con el cuento de los aguacates, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que les La conté a semana usted la historia de la crisis ambiental que está generando este Ah, sí. cultivo en México y en Chile, pues me llamaron unos aguacateros emocionadísimos con la historia. Y vuelve y juega. Y dice, hombre, es que definitivamente en Colombia como que llegamos tarde. Nacho, vea, es que nosotros estamos viendo, en Chile se requiere una cantidad de agua tan impresionante y lo mismo ocurre en México. Se requiere mucha cantidad de agua y la deforestación tan impresionante. ¿Por qué será que nuestros gobiernos, nuestros ministros de Agricultura no se dan cuenta y vendemos aguacate con denominación de agua? Y yo, ¿cómo así? Nacho, es que muy bueno, es que usted lo que dijo, uno aquí en Colombia no puede sembrar aguacates, pero no los tiene que irrigar. ¿Por qué? Porque tenemos tan buena capacidad de agua lluviosa que podría ser así. Vea, ahí me llamaron, me estuvieron hablando del aguacate, bien interesante. Colombia podría tener aguacates que no atentan contra el medio ambiente con respecto al agua. ¿Cuánto negocio esto se le puede quitar a Chile? Bastante, Que sería por ahí yo. está la Claro. cosa. México. Puede ser, venga, aquí sembramos aguacate y no hay que echarle agüita y no de la que nos cae de arriba. No Entonces- estamos deforestando, esto está, certifíquelos, hay entidades que lo hacen. Y en Bien Antioquia sí que interesante. tenemos esa capacidad, Nacho, porque Vea, lo de los aguacates resultó Acá interesante. pueden ver cómo sacar la tarjeta cívica por internet, sin fila ni demoras. Vea, te la entregan en 2 días. www.metromedellin.gov.co. Ahí la pueden averiguar. Me buscan eso, muchachos, averigüenme en dónde es eso. Eso se llama www.metrodemedellin.gov.co y la entregan en 2 días. Bueno, qué rico. Muy bien. Petro Aguacate, me dice aquí Andrés Castañeda. Hombre, don Andrés, ¿cómo me le va? Me estaba diciendo que si no sabíamos que Caracas, Venezuela, le dicen la ciudad de la eterna primavera también. Ay, No qué sabía, bien. Nacho. Qué Es chévere. que Caracas tiene buen clima. Caracas tiene. Bueno, don Duber, su esquite. Nacho, ¿quiere que le cuente otra? Bien puede. Bueno, Nacho, mire, la historia que le voy a contar tiene que ver justamente con 2 personas que fueron capturadas en las últimas horas, señaladas por la policía de ser los responsables de dar muerte a una mujer en el municipio de Itagüí en el año 2018. La historia es la siguiente. El hombre que ustedes ven de chaqueta y la mujer que también está con una chaqueta de jean,
pues son señalados por la Fiscalía de haber asesinado a esta mujer el año anterior para reclamar un seguro de vida por 300 millones de pesos. Sucede que estas personas, pues el hombre engañó a esta mujer, le dijo que tuvieran pues como una relación sentimental, la mujer pues cayó justamente allí como en el enredo de este hombre y pues desafortunadamente la mujer fue traída acá a la ciudad de Medellín, se la radicaron en Itagüí, le hicieron comprar un seguro de vida. Después de que compró el seguro, la asesinaron y ella resultó, pues las autoridades la hallaron envuelta en un costal. Después, con el paso del tiempo, con las investigaciones, lograron corroborar que se trataba de este hombre que en compañía de su amiga la habían asesinado para cobrar el seguro. Nacho, es de anotar que esta persona tiene anotaciones por 45 delitos, este hombre, por estafa agravada, por hurto, abuso de confianza, violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado, público, homicidio y fuga de presos. 45 anotaciones y en 2015 había sido también capturado porque en 2011 trató de cobrar otro seguro de vida y por el intento de homicidio, pero en esa oportunidad se hizo pasar con trastornos mentales y quedó en libertad. Alguien me mandó un mensaje, Nacho, se armó la gorda. Por Dios, mire esto, ya están desembarcando los gringos aquí en Colombia, esto es en La Guajira. Pero no, señores, todo eso fueron fake news, mentiras. Ese desembarco fue en Perú. Unas pruebas que estaban haciendo con Unisanitas o Unisona, un convenio que tienen los gringos con muchos países de América Latina para entregarles conocimiento. No fue en Colombia, así que relajados, no hay todavía ningún soldado gringo por acá, ningún tanque y nada de eso. Ni esos aviones que están mostrando por ahí que son como 500 listos para despegar. Nada, tampoco. Nada de eso, no, eso es un cuento que nos están echando que a Colombia lo van a utilizar, ¿no? Los gringos ponen un portaaviones ahí al frente de Isla Margarita, y con eso están listos, y dos submarinitos hay que lo protejan abajo y listo, no tienen que mandar aquí a nadie. Don Germán, ¿usted tenía otra cosa que contarme? No, usted nos puso la tarea de lo del metro y ya le tengo aquí la respuesta. Me metí a esa página y mire, aquí dice que es fácil hacer el trámite por internet y en 3 pasos. El primer paso es preparar la información. A la persona le piden documento de identidad en formato digital, escaneado, PDF o como foto. Si tiene situación de discapacidad, deben adjuntar una cosa que llama perfil PMR. No sé qué es eso, también debe contar con copia digital del certificado médico para las personas con discapacidad. Ese es el paso 1. Paso 2, ingresar a www.metromedellin.gov.cívica y ahí dice personalizar cívica por primera vez a través de la página, suministra los datos personales, el perfil es frecuente, PMR o adulto mayor. Anexa los documentos que le piden y elige uno de los 6 puntos dispuestos del metro para reclamar la tarjeta. El metro revisa la información, si está completa, expide la tarjeta y la remite al lugar que la persona eligió para reclamarla del punto ese que le quede más cerca a la casa. Perfecto. Entonces se puede hacer por internet para que la señora no se vaya 3 horas a hacer fila. Doña Yarmino Valle, ¿qué más quiere contarnos? Nacho, digamos que se prenden nuevamente las alarmas a través de los médicos internacionales porque manifiestan que hay unas 4 nuevas bacterias que ponen en riesgo la salud sexual de las personas. Estas 4 bacterias, hay una que se llama Neisseria meningitidis, es de meningococo y es muy resistente a los antibióticos. El Mycoplasma genitalium afecta al 2% de la población, especialmente a los adolescentes. La Shigella flexneri principalmente se da en homosexuales o en bisexuales porque es una transmisión a través de la materia fecal, y la linfogranuloma venérea que ampolla las partes genitales y genera unos granos, lo que hace más vulnerable a la persona para contraer el VIH-Sida. ¿Qué es lo que pasa, Nacho? Que estas personas, digamos que la forma en cómo las contraen obviamente es porque no se cuidan con preservativos y además manifiestan que es descontrolable porque los síntomas es muy parecido a otro tipo de enfermedades sin tener presente que es una transmisión sexual. Lili,
¿qué ha pasado con EPM? Estamos tranquilitos con Hidroituango, no han salido más comunicados. Es que veo que algunos medios nacionales siguen y siguen diciendo que tiene fallas estructurales, por eso hay que dar. Nacho, y medios muy respetables de Bogotá. Lo mismo que se ha dicho en los últimos días. Es más, la última información que salió de EPM fue la semana pasada, nosotros lo tuvimos acá, que hablaba acerca del cierre de la otra compuerta, pero nada así diferente a la información que se ha obtenido, por lo menos no oficial por parte de EPM. Incluso se había hablado que se habían escuchado unos ruidos, como unas explosiones. EPM empezó aclaró que eran unos trabajos que se venían realizando de forma controlada, nada que ver con el tema del proyecto. Ellos dicen que hasta el momento pues se viene trabajando y que va bien. Pero, ¿qué le iba a decir yo a usted? ¿En dónde estará la cota? ¿Será que se ha subido un poquito? Porque viene subiendo muy lentamente. Y necesitamos llegar arriba para que empiece por el vertedero. Oye, y nada que llueve. O sí, señor. Está lloviendo como raro. Como No, un clima como no está nublado. lloviendo. Está lloviendo, ojalá Un día estuviera nublado, pero como que no llueve. Sí, Nacho. O caen unos aguaceritos por ahí, pero que no han servido como en de mucho. 390 la última Me vez. está tratando de cargar. Tenemos que llegar a la 415, entonces no sirvió de nada lo que nos regalaban por allá del Cauca o el Valle del Cauca. De Salvajina. Pero es que eso se demoraba mucho en 6 llegar. días se demoraba en llegar. Eso se demoraba, Pero creo que anunciaron más. el martes, debe estar llegando apenas. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ya hoy llegó. Debe estar comenzando. Y decía Nacho que tampoco era lo suficiente como para que llenara tan rápido el embalse. Es que eso es un montón, una cantidad de agua que no la podemos tener en Como el nuestras mencionar, cabezas. sí, Bueno, Nacho, doña pero vea, si Liliana. quiere le cuento temas políticos. Sí, por favor, usted que está emocionadísima. Mi primera dama, es la primera dama de esta mesa. No. Nacho, vea, resulta que el fin de semana se empezaron a dar unas discusiones entre precandidatos por el Centro Democrático, la cual llamó la atención de diferentes personas, más que todo en redes sociales. Y la polémica se dio, Nacho, por unas vallas que está instalando el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Jaime Mejía Albarán, quien desea aspirar a la alcaldía de Medellín. Pues resulta que estas vallas generaron pues mucho revuelo, pero generaron revuelo, Nacho, por lo siguiente. Alfredo Ramos, a través de su cuenta de Twitter, expresó lo siguiente: ofrezco excusas a Medellín por el incumplimiento de las normas electorales que hace un concejal del Centro Democrático, llenando de vallas la ciudad con millonarios recursos sin control de las autoridades. Le hemos exigido respeto, pero se niega a quitarlas. Politiquería obsoleta. Pues resulta que esto, Nacho, él no dice que sea el concejal Jaime Mejía Albarán, pero pues es el único que tiene vallas instaladas en la ciudad de Medellín por el Partido Centro Democrático, que es concejal de la ciudad. Entonces una cosa lleva a la otra. Pues resulta, Nacho, déjeme aquí un segundito que voy a revisar en la cuenta de Twitter, porque ahorita estábamos revisando de la cuenta de Twitter del concejal Jaime Mejía Albarán, y pues muchos aseguran que esta fue la respuesta que él quiso dar a lo que puso Alfredo Ramos. Esto lo tengo por aquí. Es que incluso, Lili, mientras usted logra encontrar la información, nosotros lo habíamos hablado el año pasado y yo le preguntaba, ¿será que él está incurriendo en una falta electoral por haberse adelantado al periodo? Es que lo está haciendo. Y que de hecho, pero que de hecho se dejó en la mesa. Se puede salir. Obviamente está haciendo lo mismo que hizo Rodolfo Correa con Y que el está libro, haciendo Mauricio y que hizo Tobón. Tobón con el parche y toda la pólvora. El asunto es que sí están aprovechando la adelantaditos, situación. un poquito adelantaditos, y que tienen varias vallas muy grandes en diferentes puntos de la ciudad. O sea, como quien dice, la incumple Mauricio Tobón. ¿Sí? Pues Mauricio ojo Tobón, con la sí, pólvora, ojo con yo la sé por qué se lo pólvora y va digo. a ser candidato. Perfecto, Bueno. y es candidato. Rodolfo Correa. Rodolfo Tobón con su libro, ¿sí o no? Un libro Sí. que tiene un nombre muy diciente, ¿sí o no? Sí. Y ahora sale, vuelvan a mostrar la valla, por favor, si es tan amable. No, solo dice su Solo dice nombre, el no dice nombre, que es es que ni no hay candidato ni nada. Entonces, si Medellín, yo pongo ahí seguridad. Nacho López nos cogió la noche, mejor dicho. Si usted el se lanza, de partido pronto sí. Para que La no nos cuestión es coja que la noche. Lo que pasa es que están Nacho, como en el filo de la norma. Día, vote por Jaime Mejía o en las próximas elecciones alcaldía vote por... Pero ahí no, sí... pero- La otra No, pregunta pero es es que esas no. vallas, ¿cuánto vale? Entonces vamos a Nacho, hacer... ¿Y hace Y cuánto aparte tiempo no se están? tiene- ¿Y de vallas dónde también salen los andando por recursos toda la para esas ciudad. vallas? Pero yo tengo una inquietud. Y es el presidente del consejo. Y es el presidente. Exactamente. Y yo tengo otra inquietud. Un integrante de su propio partido está lanzándole la indirecta, está diciendo que está violando normas. O sea, y es uno que está en contienda con él. Lo dice alguien de su propio partido, entonces ¿a quién Lo le que creemos? pasa, ¿A quién le es que creemos? empiezan, yo digo que se empiezan a dar las discusiones y mucho se ha hablado, Nacho y televidentes, acerca de la diferencia que tienen varios precandidatos del Centro Democrático entre ellos. Al parecer, como que no se entienden mucho.
Algunos dicen que es que se usted- habla acerca de unidad y que unidad no tiene nada. Y allá encontré Pero el antes de Twitter que de... ¿Usted cree que se van a querer mucho? Es que estamos peleando por un puesto, Es por una Dios. Yo no la voy a... Nacho, pero- usted pero peleando eso no se contra hace mí, tan no, usted no la voy a evidente. Eso no se hace querer. tan Nacho, evidente. No, eso hay que hacerlo En evidente. últimas, para una aspiración en la que Uribe va a decir, ¿es este o es aquel? Yo no sé si va a ser Pues Uribe o piensa no, uno. pues supuestamente lo hacen muy democráticamente, pero eso, pues ahí dicen que ni el uno ni el otro, que puede ser otro. Mejor dicho. Sí, Nacho, y vea, el concejal Jaime Mejía, en su cuenta de Twitter, muchos aseguran que esa seguramente fue la respuesta porque él dice, el Centro Democrático se ha caracterizado por trabajar unido en pro del bienestar de los ciudadanos y eso haremos en Medellín, unificar esfuerzos por el bienestar de cada medellinense, lo hacemos Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. No, es como decir, hombre, es que nosotros 4 queremos ser ya el candidato oficial. Yo usted no lo va a querer, por Dios, y usted no me van a Sí. querer a mí. Pues de amiguito, a ver que no. No, Nacho, de Pero la amiguitos política no, es así. pero de... Hoy no se quieren y a 8 mañana. días de elecciones los va a ver Claro. usted ahora. Unidos. Las Unidos. Normalmente no se ve, coalición. Nacho, o sea, como un ataque tan frentero y tan fuerte Lo como que el se de dice Alfredo es que Ramos. no hay como nada... Vea, ¿qué pasa? Usted tiene su caudal, Germán el del, Lili, tal. Las alianzas, es que si usted tiene 20 boticos, usted 10 y yo tengo 50, pues venga, unámonos Ahí y son 80. y aquí vemos. Y entre otras, ¿usted qué está cansado, José? ¿Usted está cansado de los partidos políticos, de la política o de la gente? ¿Usted De los partidos- ¿Usted de los qué partidos cree que la gente políticos, está Nacho. cansada? Usted dice de los partidos políticos, perfecto. Don Germán Mendoza, Yo de los politiqueros, Nacho. perfecto. Que Usted, abundan. Nacho, de los políticos. Usted, Partidos políticos. Politiquería. muy bien. Y es que me hacían esa acotación hoy y yo decía, ¿será que sí le Porque es que ahora la moda es todo por firmas. Ah, no, con eso todo. Y ahora todos se llaman independientes. Eso va a quedar una maravilla. No, yo pienso que es que lo que estamos es cansados, diría yo, no sé, es de los politiqueros, no de los partidos políticos. Es que los partidos políticos, Se han en mi visto concepto afectados. personal, no, se han visto afectados, no. Están Se llenos. politiquearon ellos mismos. Entonces, También. se metieron en el mismo enredo de la politiquería y se enredaron. Eso lo debería mandar una persona que no fuera política, pero, o no, Germán, no sé, pero ¿de qué estamos cansados? ¿De los políticos, de los partidos políticos o de la politiquería? Pues yo diría, de los partidos políticos, no, estamos de los que quien están. conforma los Sí, partidos es que, políticos. porque entonces ya, listo, acabamos los partidos políticos. Entonces, después, ¿qué vamos a acabar? ¿Las firmas? No, es que en última instancia... Igual siguen Pero siendo Nacho, políticos. hace 16 años no llega alguien por un partido político tradicional al poder en el país, pues. Y hace 16 Obviamente años, mire, ¿cuánto los estamos partidos descansados tienen ahora? presencia en los municipios y entre más pequeños, mayor presencia. Pero ya en las grandes urbes Pero buen dato los el suyo. partidos pierden Oiga, poder. buenísimo, 16 años. Entonces, desde que se acabaron los partidos políticos, esto empezó para abajo. Lo que pasa es que, Nacho, pero- deslegitimizaron todos los partidos. Por Entonces los eso. conservadores ya no son tan conservadores y esas ideas conservadoras ya tienen algo de liberales y los liberales tienen algo de conservadores. Y Eso usted Oiga, sabe que una hemos revoltura. conocido políticos que un día son Liliana, de uno y otro día usted, de que es otro. la primera dama de esta mesa, señorita Liliana, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el movimiento de nuestro alcalde Federico Gutiérrez? Nada, murió. Murió. Nacho murió porque, vea, resulta que muchas personas, recuerden que al consejo llegaron 2 concejales por ese movimiento. Esos 2 concejales, pues muchos decían que no eran realmente tan de la cuerda de Federico, sino que eran más tirados hacia el fajardismo. Y en la actualidad, pues sí se ve que han sido concejales que le han hecho campaña al fajardismo y que seguramente van a ser claves para el movimiento o lo que monte Fajardo para llegar nuevamente al poder. El embalse de Salvajinas estuvo descargando más agua de lo habitual hasta el sábado que acaba de pasar. Desde que lo abrieron, se demora 6 días en llegar hasta Hidroituango todo ese caudal. Desde el pasado 1 de febrero, el embalse de Hidroituango ha estado subiendo prácticamente 1 metro diario. La cota necesaria para poner a funcionar el vertedero es de 402.5, según lo dijo Jorge Londoño, gerente de EPM. Don Juan Vélez Botero, gracias por ser mi corresponsal desde su casa. Aquí nos la dejó. ¿En cuánto está la cota hoy? No me la averiguaron. Quedamos pendientes a cuánto está hoy. Necesitamos llegar Pero a debe estar 402. que llegue el dato. Sí, porque todos que los no días lo le han envían. enviado. Sí, Sí, todos los días le envían. días le Sí, envían, pero son el de muy hoy no lo han juiciosos. enviado. Todo depende del EPM. caudal. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, hacemos una pausa. Nuestro invitado. ¿Ustedes entienden
el porqué de esa cosa que se inventaron en este país, la tasa de usura. Yo no he podido entender y nadie me da razón de ser de eso. Yo pienso que eso es un cuadre que le hicieron a las entidades financieras ahí por debajo de la mesa. Un famoso mico de esos que metemos aquí, pero para eso trajimos un especialista que nos aclare este asunto. Me dice don Julio Arenas que en Itagüí habrá un plantón este viernes a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Por transporte, colegios, escombros, salud. Pues allá estaremos haciendo presencia y viendo qué es lo que ocurre en un municipio que está aquí. Pues pensar que es lejano, pero es que Itagüí está acá. Habría que ver qué corrupción hay allá. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Estamos, vea, por aquí ya donde averiguó. Por aquí el televidente me dice que empieza a verter a los 402.5 metros y Duber me dice que estamos más o menos en unos 394, 300. Ayer. Cifras de ayer. A 394. Ayer a las 5 de la tarde. O sea, estamos, si las cuentas nos fallan, a unos 8 metros. Eso es un montón de agua, pero bueno, cada vez estamos más cerquita. Sí, vamos a tratar de averiguar qué pasa en Itagüí, un municipio que se tendrá que meter en toda esta nueva tónica de la modernidad, del dinamismo y de la transparencia en sus administraciones. Metámonos en problemas aquí en esta mesa. Claro que a mí me encantan porque yo nunca he visto un patrocinio de un banco a este canal. Ustedes no han visto, nunca, no. Eso sí, para los que están allá en el otro lado, ahí sí hay apoyo. Entonces no nos estamos metiendo en ningún problema, no, Nacho. No nos estamos metiendo. Don Jesús Botero, economista, ¿cómo me le va, hombre? Muy bien, afortunadamente. Todo en orden, razonablemente bien. Yo le preguntaba a don José Fernando Gil, quien trata temas económicos en esta mesa, que yo no entendía el por qué. La semana pasada escuchamos esa noticia. Banco de la República deja las tasas quietas. Pero la tasa de usura hubo que subirla un poquitico, del 28 y pico al 29 y tantos. Y pues, por Dios, eso es una barbaridad, porque ya cuando uno habla en puntos porcentuales y si uno lo va a llevar a plática que uno le debe al banco, y vuelve y juega uno y uno se sigue preguntándose, ¿qué es ese cuento de la tasa de usura? Y a mí se me ocurrió pensar, José Fernando Gil, que era el mecanismo idóneo para ayudarle a los bancos a que lleven, hombre, sí, las tasas están muy baratas, pero tranquilo, aquí la tasa de usura les permite a ustedes subir y subir y subir. Ustedes nunca van a perder. Sáqueme de una duda, ¿qué es eso? ¿Y usted qué pone cara así angelical por allá, hombre? No, cara angelical no. Básicamente, la tasa de usura es una tasa límite de operaciones bancarias que está relacionada con otra tasa, que es la tasa de los créditos de consumo. Digamos que los bancos le prestan a diversos segmentos de la economía. Sí. Le prestan a unas empresas privilegiadas que son clientes de grandes créditos, de inversiones muy grandes, y le prestan a una tasa preferencial. Prestan créditos de vivienda. Esas tasas son la primera 8-9%, la segunda 10-12%. Sí, señor. Para crédito de consumo, en general, los bancos prestan a una tasa que ronda el 19%. 1,7. 1,7, 1,8, algo así. Sí, que esa es la tasa, digámosle, de equilibrio de mercado, por decirlo de esa manera, para ese tipo de créditos. Ahora bien, la tasa de usura es el 50% por encima de esa. Simplemente es coger la tasa que se observa, la que están prestando los bancos a créditos de consumo y aplicarle un 50% más y opera como un límite por encima del cual no se puede hacer un crédito y no se puede cobrar a quien esté vencido más plata que la que está en esa tasa. Entonces, en términos prácticos, no es sino un referente para evitar que se cobre más. ¿Y quién se inventó la alcahuetería? Yo creo que esto tiene como dos componentes, que yo creo que es importante notarlos. El primero es, naturalmente, en las relaciones bancarias hay una asimetría de poder. El banco es muy poderoso, los consumidores no, ¿cierto? Y de alguna manera, cuando los bancos negocian con empresas grandes, pues las tasas son muy ajustadas, son bajitas, son un poquitico más arriba de la tasa de intervención. Pero cuando los consumidores van por plata a los bancos, entonces ahí, ¿cierto?, hay una asimetría, son muy chiquitos, los negocios son muy chiquitos, realmente cuesta mucho atenderlos, por decirlo de esa manera, y se les cobra
digámosle, más que lo que se le cobraría a cualquier crédito privilegiado a una entidad, digámosle, a una entidad empresarial. Esa asimetría de poder hace que la tasa de crédito de consumo sea mayor que la que se presta a las empresas. Pero, por otra parte, el consumidor es poco informado acerca de lo que llamaríamos sus costos de dinero. Es muy probable que mucha gente use la tarjeta de crédito y ni siquiera calcule cuánto le cuesta. Es muy probable. No, la mayoría de la gente. La gente lo hace por necesidad. Entonces, en cierto sentido, hay que protegerlos. Y curiosamente, esto es más bien un mecanismo de protección en cierta medida, porque evita que les cobren más que el 50% de lo que es el equilibrio de mercado. No, pues y no sería mejor no tener tasa de usura. Es que mira. Y dejarlo como a una libertad del mercado. Es que ya el usuario. ¿Y por qué no ponen la tasa de usura por debajo para que no se maten? Para que se maten entre ellos. Es decir, vea, si la tasa de usura está en el 29, porque él nos está diciendo es el doble más o menos de lo otro. 150% más, listo. ¿Por qué no la pone a 1 o a 2 puntos? Es decir, si estamos en un promedio del 17%, póngala al 19%. ¿Qué le toca hacer a los bancos? Empezar a irse hacia abajo y empezar a guerrear. Pienso yo, pero bueno, entonces empecemos. La primera pregunta es, ¿qué tal si no existe tasa de usura? Y en un país donde los bancos ganan tanto, porque es que ganan demasiado. Mire. El problema complicado es este. Uno pudiera decir que la tasa de los créditos comerciales es una tasa de equilibrio. Hay gente que quiere conseguir plata para sus necesidades de consumo y hay otra que le quiere prestar. Y en cierto sentido ese 19-20% del que hablábamos de crédito de consumo es una especie de tasa de equilibrio. ¿Cuándo es aplicable la de usura? Es aplicable en 2 circunstancias. Primero, cuando usted entre en mora. No le pueden cobrar más que el 50% por encima de esa tasa. Pero se ha ido formando una costumbre que asocia esa tasa de usura al límite máximo de interés que pueden cobrar las entidades financieras y particularmente las tarjetas de crédito. Entonces, cuando usted usa una tarjeta de crédito y usa la opción de diferir el pago, le van a aplicar seguramente una tasa más cercana a la usura que cualquier otra cosa. Ahora bien, ¿tiene el mundo la característica de que los bancos son igualmente poderosos que un consumidor cualquiera que se sienta a negociar con ellos? No, los bancos lo que están cuidando es el riesgo. Los bancos le cobran más barato a quien tiene poco riesgo, a quien no se va a perder la plata. Por eso le prestan al que no necesita. Sí, porque tiene menos riesgo. Entonces, usted tiene una empresa que de alguna manera va muy bien, que está creciendo, pues a esa le da una tasa preferencial porque el riesgo es bajito. En cambio, ya empezar a buscar todos los consumidores que hay regados comprando cosas que ni siquiera se dan cuenta a qué tasa pagan el dinero. Y obviamente el riesgo es mayor, ¿cierto? Y entonces se cobra una prima de riesgo en el fondo. Pero de 4 veces. O sea, ¿cuánto quedan las tasas del Banco de la República? 4.25. 4.25, que es la tasa de intervención. Sí, por eso. ¿Y cuánto le da por 4? Le da 17 puntos. Ahí está, clarito. O sea, le cobran a usted 4 veces. O sea, porque hay una distancia tan grande entre una y otra. Sí, todo el mundo se mueve por lo que yo llamaría, digámosles, márgenes sobre una tasa. La tasa del Banco de la República es la tasa de referencia mínima a la que en el fondo los mismos bancos terminarán por prestarse la plata, ¿cierto? Después viene lo que le prestan a las grandes corporaciones y entonces le ponen 2, 3, 4 puntos por encima. Después viene los que compran vivienda, que de alguna manera es un crédito hipotecario, que tiene alguna garantía. A ese le ponen unos 6, 7 puntos, 8 puntos quizás. Después vienen los créditos de consumo, que son créditos que la gente toma o bien por necesidad extrema o bien porque se enloquece comprando cosas. Y a esos entonces le ponen unos 15 puntos por encima de la tasa de referencia. Entonces, ahí se va estructurando lo que llamaríamos el esquema de tasas. ¿En función de qué? En función de cuánto cuesta hacer el negocio con quien toma el crédito y en función de cuánto riesgo toma el banco al prestarle. Y en las diferentes... Cuanto más pequeño sea el usuario el crédito y cuanto más riesgoso sea, más le van a cobrar, ¿cierto? Ahora, la verdad es que la tasa comercial de consumo, de crédito de consumo, técnicamente pudiera uno decir que es una tasa, en el mejor sentido de la palabra, de equilibrio de mercado. Es decir, uno encuentra a la gente que quiere tomar el dinero a ese costo y encuentra a los bancos que se lo quieren prestar y va fluctuando conforme van cambiando condiciones. La tasa de usura se vuelve un referente para quien llega a dificultades o quien usa créditos de manera, creo yo, no programada, por ejemplo, a través de tarjetas de crédito.
en cierto sentido a uno lo alarma que se cobre cerca del 30% de costo financiero sobre un crédito, ¿cierto? Eso, por supuesto, tiene dos visiones. Primera, que el abanico de tasas del sector financiero es demasiado amplio y discrimina probablemente frente a los pequeños tomadores de crédito, que son también generalmente tomadores de alto riesgo, ¿cierto? Pero por otra parte, le pone un tope final, alto, pero le pone un tope que evita que la gente que, entre otras cosas, usa a veces crédito hasta el 1% diario. Recuerden ustedes lo que pasa en este país y en estos barrios donde hay pagadiario y cosas por el estilo, para que finalmente tengamos la moderación última en tasas muy altas. Doctor Botero, usted a mí no me acaba de convencer, hombre. Ustedes están convencidos con la historia del doctor Botero. Vea, doctor Botero, ¿cuál riesgo ni qué pan caliente? Vea, no nos echen esos cuentos a nosotros. ¿Cuál riesgo? Se quiebren y qué hay que hacer. Venga, le acabamos la plática del 1 por 1000 o del 2 por 1000 y venga que lo salvamos. O sea, perdón, un banco nunca se va a quebrar porque está el Papa Estado protegiéndolo, salvaguardando. Y la pobre gente pagando unas tasas bien bravas. Eso sí, cómprese un carrito, ese sí le dan tasitas del .7, .8. Están por ahí hasta el 1, ¿sí o no? Claro, porque si se pierde yo me quedo con el carrito, ¿sí o no? Pero de ahí para arriba, usted está pero muerto. Y ni hablar del robo de las tarjetas de crédito. Es que no solamente lo que usted dice, ¿cuánto cobro? No, están al 2 y piquito. Sí, al 2 y piquito. Más la tasa de mantenimiento, que yo no me puedo saber eso de qué es, porque... ¿Qué es lo que mantienen? ¿Dónde se está desempleando la gente con más fuerza en la economía de este país? En el sector bancario. El sector bancario no está reponiendo, está sacando. ¿Por qué? Cada vez está más digital. ¿Usted sabe cuánto no va a un banco? Yo, Nacho, no, yo hoy día por medio de los bancos. Uno no va a los bancos. Usted, a guardar plata allá. Yo sí, porque pertenezco a la vieja guardia. Pero déjeme decirle tres cosas al respecto. Bien, yo estoy de acuerdo en un tema fundamental que tiene que ver más allá del crédito particular del 20, del 30 o de la tasa de usura cercana al 30, tiene que ver con el poder desmedido que tiene el sector bancario, el sector financiero, en las economías. Y yo no creo que solo en esta, sino en el mundo. Es decir, con aquellos cuentos de que son demasiado grandes para dejarlos quebrar, recuerden ustedes, fue que se desenvolvió mucho de la crisis del 2008, ¿cierto? Entonces, ciertamente ahí tenemos un problema de equilibrio de poder. Yo creo que la sociedad ha ido derivando hacia una situación en la cual los más poderosos están gobernando a través de la clase política y de alguna manera sacan beneficio de eso. Y ese es un problema que no creo que sea de Colombia, es del mundo. Yo creo que el mundo está teniendo un problema de que la distribución del ingreso se está volviendo cada vez menos amigable con lo que llamaríamos el común de la gente. Segundo tema es, por supuesto, aquí hay inevitable una cierta asimetría. Quiero decir, el banco es poderoso, y obligarlo a prestar barato probablemente no te conduce a que te preste barato. Es decir, los mecanismos de mercado en ese y en otros casos funcionan inevitablemente. Uno tiene que decir, bueno, finalmente, en el desequilibrio de poder que hay entre una entidad financiera grande y una cantidad de pequeños, digámosle, demandantes de crédito, pues es inevitable que se dé, que el precio finalmente se incline a favor de esas entidades grandes. Pero lo tercero es que entonces lo que tenemos que controlar es controlar su poder general que hay en la economía mundial, ¿cierto? Y el tema del sector financiero, yo creo que es un tema que amerita reflexión de toda la sociedad para, de alguna manera, moderar el poder que tiene. Entonces, cuando aquí en Colombia salga, como acaba de salir por ahí en Alemania o en Francia, el primer banco virtual, que creo que tiene 20 o 30 empleados y no tiene más, tiene el presidente, a la secretaria, y ya, porque ya estos los sistemas hacen todos los análisis. Te mete Nacho López en el computador, a este señor no le preste o a este señor sí preste, ¿sí? Cuando ya empiezan a trabajar a cero costos, van a entrar a competir. ¿Qué va a pasar, hombre? Es que los bancos... Pero eso no está muy lejos, eso no está muy lejos. No, está muy lejos, fintech, lo que yo llamaría las compañías tecnológicamente modernas con las tecnologías de la información,
que pueden acceder al sistema financiero van a ir desarrollándose progresivamente en el mundo de manera importante, ¿cierto? Pero parece que no nos beneficia a nosotros los consumidores. Es que todo eso va en beneficio de los consumidores. Que llega el Banco Santander a Colombia, eso le iba a ayudar. Cuando llegaron los españoles a Colombia, dijeron, no, la primera semana, créditos baratos, muy baraticos, y a los 15 años se arrepintieron. Somos bobos. Todos los colombianos no bobos y pagan interés, hermanos, vamos a irnos de aquí tapados de la plata. No se les olvide que todo mercado en el que hay pocos participantes y grandes, es decir, que es oligopólico, sí. Es un mercado en el cual definitivamente no se llega a los precios de equilibrio de mercado de largo plazo, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, cuando hay pocas entidades que prestan un servicio y muy grandes ellas, el precio es un precio en el cual hay una ganancia adicional a la que se produciría si tuviéramos una especie de mercado lleno de oferentes y lleno de demandantes. Lo que usted me está diciendo, yo lo voy a decir en las palabras que no son, pero, o sea, eso es la famosa historia de los carteles. No, hablar en economía... pero en última instancia, si ustedes son pocos bancos, saben que la tendencia de interés son estas, vamos y nos quedamos allá, porque mira, no hay nada que nos obligue ni a subir ni a bajar. Antes les ayuda el gobierno poniendo una tasa de usura para que vamos hacia arriba. No hay competencia. No, para nada, y nadie los obliga a bajar, a tener algo razonable. Pero es un problema que además, creo yo, es motivo de reflexión profunda para todas las sociedades. Pasa también en cierto sentido con los monstruos de la tecnología. O sea, en celulares y en fabricación de celulares hay pocas empresas, y son grandes y poderosas. Y de alguna manera ejercen ese poder para ganar mucha plata. Es decir, incluso pues en Facebook, que es una compañía muy grande y muy poderosa. Google es una compañía muy grande y muy poderosa. Apple es una compañía muy grande y muy poderosa. Yo creo que nosotros tenemos que repensar siempre el tema de cómo hacer para moderar el poder de los mercados cuando estos son controlados por pocas empresas grandes en esquemas oligopólicos. Ese es un tema que yo creo que es como de reflexión de las sociedades. Las sociedades tienen que pensar cómo van a manejar eso. A mí me parece impresionante que, por ejemplo, Amazon se ha vuelto la empresa que es en muy pocos años, ¿no? ¿Cuántos años lleva Amazon? ¿Y qué poder tiene? Jeff Bezos es hoy el tipo probablemente más rico del mundo. Entonces, siempre que hay poquitas empresas y siempre que esas poquitas empresas son grandes, el equilibrio del mercado se vuelca hacia ellas y les permite ganar más plata. Y las sociedades tienen que hacer el ejercicio de ver cómo controlan esos poderes desmedidos para lograr hacer que las sociedades sean más prósperas y más equitativas. Mire, se queda uno pensando mucho, José y Germán y todos los de la mesa, porque, por ejemplo, vaya y usted no pague su catastro, ¿sí? El predial. Predial, su impuesto Entonces predial. resulta que las administraciones municipales están autorizadas a cobrar, creo que el máximo de las tasas de interés que haya otorgado. Entonces esto se volvió un negocio tanto para el sector público como para todo el mundo. Mejor si no Entonces paga. usted paga valorización y valorización le está llegando con intereses. Ahí lo más de rico, y le van metiendo a usted sus intereses. Y entonces a usted llegan y le dicen muy querido, venga, pague su impuesto vehicular, le vamos a dar este descuento. Y cuando usted se mira pues, el descuento versus si usted lo sigue pagando normalmente, resulta que el descuento casi que ni de cero. Pues usted realmente lo que se está ahorrando no es tal cosa. O sea, aquí nos están manipulando con todas estas tasas y con todo esto. Yo supongo que todo mercado concentrado de alguna manera ejerce. Yo estoy seguro, pues, que el costo de un celular es un costo que contiene una ganancia muy superior a la que teóricamente debería tener un mercado competitivo. Y eso es un problema de lo que los economistas llaman organización industrial. Hay que ver cómo logramos controlar esas disparidades de poder que son tan importantes. Pero yo les diría esto, mire, yo creo que hay cosas que se deben hacer y que son importantes. Por ejemplo, la educación financiera de la gente. A mí me parece que la gente usa las tarjetas de crédito de manera absolutamente, llamémoslo, sin ninguna información. Entonces, ¿qué pasa? Es la más cara de la más cara. El problema es la botada de plata. Claro, es una botada de plata, pero la gente feliz de la vida. O sea, entonces... A 36, a 48. No, y mientras más días se siente mejor, pero, sí. ¿Cierto? Mientras más plazo.
creo que Colombia es de las poquitas partes del mundo donde esa pregunta viene, porque en muchas partes del mundo no te preguntan eso, pues ¿a cuántas cuotas? Aquí los colombianos hacemos la tarjeta de crédito, pues, el gasto de tarjeta de crédito por cuotas, que es más o menos exótico. Hay muchos extranjeros que llegan y se quedan mirando como que de qué me está hablando. Pero yo creo que tenemos un país en el que hay todavía demasiada pobreza, hay todavía demasiadas necesidades y no tenemos una educación financiera de la gente. La gente se siente feliz embarcándose en una deuda de 36. Teniendo 20 tarjetas. Sí. Bueno, que además cada una tenga mucho mejor. Como si fueran coleccionables. Y 20 cuotas de manejo. Pero yo quedo con una duda de por qué uno se encuentra con diferentes oportunidades. Por ejemplo, está el Banco de las Mujeres, el famoso Banco de los Pobres, creo que existió. De las oportunidades, sí. Uno, el de las oportunidades, el de los Que se pobres, presta de las cosas mujeres, e específicas. inclusive uno llegaba y hacía referentes el Banco Agrario o este tipo de entidades. Usted va a mirar las tasas de la tarjeta de crédito, por ejemplo, el Banco Agrario o no sé cuál de estos, o la Caja Social, no de estos. La diferencia es de muchos puntos sobre la de un banco reconocido grande. ¿Por qué no son exitosos y son más barateros? Yo creo que es un tema de información y de educación. Yo creo que lo que pasa es que los seres humanos gastamos de tres maneras, digámoslo así. Gastamos programadamente de largo plazo, por ejemplo, cuando compramos una vivienda. Y ese día nos sentamos a echar cuentas, ¿o no? Entonces se sienta pues la familia y ve si somos capaces de pagar esa cuota y entonces ahí ya hacemos el cálculo financiero, ¿cierto? Gastamos por negocio y ahí sí que hacemos las cuentas al centavo, ¿no? Me va a prestar tanto para dar un negocio, entonces sí nos da, si no me da. Y ahí peleamos con el banco, y ahí sí lo hacemos, ¿cierto? Y gastamos porque somos humanamente apetentes de todas las cosas que nos gustan. Vivimos en una sociedad de consumo y nos antojamos. Y cuando es de antojo, no pensamos. Cuando es de antojo, firmamos. Y entonces cuando los que prestan el dinero se dan cuenta de que son tres circunstancias distintas. En el primer caso, el crédito de vivienda te prestan al 12 o al 10, o no sé, 12, pues pongamos por caso. Cuando el crédito es un poquitico más estructurado, pues bueno, al 19, no sé. Pero cuando la cosa es esa pulsión por comprar, entonces ahí no la aplican toda. ¿Por qué en otros países europeos el interés es del 0%? ¿Ellos cómo hacen aquí? ¿Por qué no? De hecho, inclusive las tarjetas de crédito en Estados Unidos son absolutamente económicas en muchos bancos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en otros países sí se puede y aquí no? Nacho, y lo interrumpo. ¿En otros países existe, por ejemplo, la tasa de usura? La tasa de usura está diseñada como teóricamente un control de protección de consumidores para que no les cobren más de cierto nivel. Digamos que en una sociedad con cierto nivel de ingresos buena y con buena educación no debería ser objeto de atención pública, ¿no? Pues no habría que regularla, pues. Una sociedad próspera con sujetos bien informados, pues deberíamos no tener que protegerlos con una tasa de usura, ¿cierto? Digámosle que la necesidad disminuiría por efecto de la educación financiera y del nivel de vida. Pero estamos en una sociedad con un nivel de vida bajo y con poca educación y somos capaces de cometer estropicios que entonces hay que cuidarnos para que no nos vaya mucho la mano. Eso no es bueno porque es una sociedad pobre, pues. Pero yo me quedo sin entender. En Medellín se jacta y en algunos pocos municipios de este país que somos buenas pagas. Usted va a ver el pago de impuesto predial, ¿qué dicen? Son felices. Sí. Aquí hemos tenido el secretario de Hacienda, los paisas somos buenas pagas. El que le fía porque confía en usted, pues maravilloso, o sea, el negocio que toda la... Sí, confía mucho. Nacho, porque siempre se ha hecho que el que me pide poquito es mala paga, y resulta que el que pide poquito y el que tiene muchas necesidades es excelente paga. Y a esos pobres son los más castigados. El que pide 200.000 pesitos para el negocio de la empanada del fin de semana, a ese sí saquémosle el doble. Pero Nacho, es el que le fía porque confía en usted y una cantidad de negocios que tienen créditos o tenían créditos similares, sí confiaban en usted, pero eso sí le tiraban al alma con el costo del crédito. Eso, José, es que pero al alma. Lo triste, le tiran al alma, ¿qué tal que no le tira? Porque es que ya comprobaron que sí se puede hacer ese sistema y que la gente paga. Entonces, abusan del buen pago, por ejemplo, en el caso específico de Medellín. ¿Cómo entender esto? Pero es que, a ver, recuerden que esto es un mercado. Alguien que tiene plata y que la quiere prestar y alguien que la necesita y que la quiere tomar, ¿cierto? En ese mercado, el precio es la tasa de interés.
La tasa de interés es lo que determina cuánto quieren prestar unos y cuánto quieren tomar otros. Naturalmente, las precauciones que toman las entidades que prestan están asociadas generalmente a ranking, a evaluación de los deudores, a la historia crediticia que tienen, etcétera, etcétera. Y toman la decisión de a cómo prestan, es en función de eso, ¿cierto? Del análisis que hacen. Después está qué pase, si hay o no un nivel de riesgo grande que se manifieste en que la gente deje de pagar o que se pierda el dinero. Yo creo que en términos generales es posible que tengamos una sociedad donde los niveles de pérdidas son bajos, pero lo que estoy seguro es que las entidades financieras están vigilando atentamente cuándo va subiendo el endeudamiento de la gente y cuándo se va incrementando la tasa de mora. Y van reaccionando a eso como una medida general para determinar a qué prestan. O sea, esto es un mercado en el cual la información que se toma es esa. ¿Qué probabilidad hay de que me queden mal? No, pero yo vuelvo y quedo en la misma, José. Utilidades de los bancos, pues ni hablar, porque aquí hablamos de billones. ¿Sí? Crecimiento de la tasa de mora, más controlada. O sea, es que hay unos índices que dicen que este cuento no está bien, o sea, que los bancos se la están ganando toda. Se la están ganando toda y tranquilitos. O sea, porque si los índices fueran al contrario, donde usted me diga, Nacho, sí, es que en los últimos 10 años la tasa de mora ha crecido, pasó del 5, del 7 o del 10, que no creo que esté por allá. Ya estamos en el 25, 30. Ah, por Dios, vea, las utilidades del banco se bajaron de 50 a 100 billones de pesos, se bajaron a 10. Uno dice, sí, pero es que somos, yo siempre lo he dicho, yo trabajo para Cosmovisión, trabajo para el municipio de Medellín y trabajo para los bancos, pues, por Dios, uno es el otro trabajador de los bancos. Nacho, en otras palabras, qué pena lo interrumpo, ¿no será que le faltan herramientas a los organismos de control frente a la banca? O sea, como que la banca es ama y señora y hace lo que le da la gana con la gente. Lo único que arregla problemas de precios y de precios excesivos es la competencia. Es la competencia lo que realmente hace que puedas tener una realidad distinta. Entonces, mire, ¿qué puede esperar uno a la vuelta de unos años en el mundo? Que con toda la revolución, la cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial, con lo que llamaríamos todo el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es posible que empiece a surgir un sector bancario distinto, un sector financiero distinto. O globalizado. Que de alguna manera entre a competir con el sistema oficial. Y yo creo que ese es el que puede cambiar las cosas. Es decir, es muy difícil que yo te obligue a vos a prestar. Vos tenés plata, yo te digo, no te dejo prestar sino al 10. Ah, pues te lo presto. Pues, vamos, ese tipo, generalmente por la regulación no se alcanza lo que el mercado sí es capaz de hacer. Si hubiesen otras entidades de nuevo cuño que vengan con toda la nueva tecnología, que sean capaces de identificar muy bien a deudores a los que le quieran prestar, que sean capaces de hacer buenos rankings de ellos y que les ofrezcan dinero barato, esos son los que hacen que la tasa de interés se ajuste. O sea, es un problema de competencia, como usted casi siempre. Me cae muy bien casos. porque usted es muy diplomático, muy juicioso para hablar. Ya me está cogiendo la noche, pero me quedo muy triste porque sigo viendo que nos tienen la cabeza lavado a todos. Total. Es decir, tome, yo le presto bien caro, ¿sí? Porque usted es muy riesgoso. Pero vaya a ver si yo le digo a él, venga, yo le tengo mi platica y usted cuánto me devuelve por intereses. Nada que ver, señores. Y mucha gente pues embobada con el famoso CDT. Y vaya a un CDT, 5 punticos al año, eso sí. Cierto, yo le presto y a usted le cobro 17, pero yo para volverlo a usted le devuelvo 5 y eso que exagerando, creo no sé en cuánto estarán. O sea, es que no entendemos por qué me prestan tan caro y por qué me dan intereses tan baratos. Ganan con cara y ganan con sexo. A lo último es hasta mejor uno los ahorros tenerlos en dólares, como eran los viejitos. No, pero usted dólares, que cubre la colchón, banca del público sabe que bajo el colchón no puede ser. Pero en realidad en un CDT, si uno pone a ver costo del dinero versus interés y demás, casi que al final del año uno termina teniendo menos de lo que entregó al banco. Así es. Entonces es lo que usted no me ha convencido, usted es muy querido, habla muy chévere, pero yo me quedé como... Y te voy a decir una cosa, o sea, ese es un sector concentrado, es un sector con pocos participantes muy poderosos, es un sector de grandes jugadores poderosos, y todo sector que esté concentrado con grandes jugadores es un sector en el cual quienes participan en él ganan mucha plata.
Eso es inevitable. Lo único que nos puede salvar de eso es la competencia. En su momento, entre otras cosas, cuando entró a la banca internacional del país, lo que pensábamos era eso, que llegando a la banca internacional iba a obligar, tú lo dijiste ahora, era redondo. y en cambio se montaron en el coche alto. se montaron en el coche alto. Yo lo que pienso es que tendremos que tener una verdadera revolución disruptiva en lo que llamaríamos el manejo de las posibilidades de transacción financiera entre la gente a través de nuevas tecnologías, de empresas nuevas financieras que estén asociadas a la tecnología. Y si esto es así, si hay esas grandes oportunidades y no bloqueamos su entrada, entonces eso terminará por ir ajustando a las malas lo que de otra manera no se puede hacer. ¿Las cooperativas qué papel juegan en todo esto? No, las cooperativas son un jugador que tampoco te presta que tampoco es que sea muy barato, pues, de alguna manera. Y tienen, pues, su propia, digamos, lógica. Miren, toda competencia que logre entrar al mercado puede permitir que el mercado sea el que obligue a adaptar los precios, que baje las tasas. A las malas no funciona. Quiero decir, poner un límite a cómo le puede prestar, lo único que hace es racionar el crédito, que es lo que ellos dicen, ¿cierto? Y es verdad. No, a mí no me pueden obligar a prestarte a tanto, ¿cierto? Sí. Entonces, si no te puedo prestar sino al 10, pues no te presto. ¿Y qué problema hay? No me puedes obligar a que te venda algo por un precio que yo no quiera vender. El único que me obliga a eso es la competencia. Si hay un competidor que sí lo va a hacer, entonces yo me quedo pensando, pero no lo va a hacer. Doctor Botero, la última inquietud, y va a ser una pregunta más bien como tonta. ¿Y cuánto tiempo da usted para que se encarezca el dinero en Colombia? Dígame la pregunta, bien claro que está hasta el 17, en promedio. ¿Será que vamos a seguir con dinero barato, entre comillas, o será que esto va con tendencia a que se nos encarezca? No, recuerda que hacia principios del año pasado, la tasa de usura estaba por encima del 30. De hecho, celebramos con cierto alborozo hace como 6, 8 meses que bajó del 30. Yo creo que fue titulares de prensa, la tasa de usura bajó del 30, ¿cierto? Con alborozo lo celebramos. El problema no es el margen que se carga sobre la tasa básica de intervención del banco. Acuérdense ustedes que la tasa de interés del banco estuvo en niveles del 7,75 y bajó al 4,25, entonces los 3 punticos terminan por reflejarse en la tasa de usura, pero el margen general se mantiene, ¿cierto? Se mantiene. Fíjense que ¿por qué cambió el gobierno anterior? Cambió la trimestralización de la tasa a una tasa mensual, porque estaban viendo que como iba bajando la tasa, ese 1 o 2 punticos que iba bajando la tasa, si lo dejábamos 3 meses para que se reflejara en la tasa de usura, se demoraba mucho para llegar al bolsillo del consumidor. Entonces cambiaron la metodología. En el 2017 o 2018 cambiaron la metodología para que la liquidación fuera mensual, ¿cierto? Buscando cómo agilizar el trámite. Entonces, estructuralmente no ha cambiado nada. Entonces, no vamos a tener plática para usted el panorama tranquilo económicamente hablando. A ver, ya pensando, digámosle, macroeconómicamente, saliéndonos del tema, pues, como de la microeconomía de los créditos que veníamos hablando. No, el país... más o menos la apuesta que todos le estamos haciendo es que sí hay un dinamismo mayor el año entrante. La inflación luce controlada, cerró a un nivel razonablemente bueno el año pasado, está dentro de los márgenes, digámosle, que el banco se propuso, el Banco de la República. Creo que en principio la evolución de precios petroleros nos ha ayudado más o menos después de que hubo un momento muy maluco y en general pareciera que la percepción que los mercados internacionales tienen de nuestra seriedad de política fiscal pareciera que se mantiene. Entonces el país debería crecer. Como bien, José no quiere mucho a Carrasquilla. Los únicos que quieren a Carrasquilla, Nacho. De resto, yo creo que ni en la casa. No, yo diría que, dicho de una manera, digamos, más prudente, pareciera que no estamos a portas de que el mundo nos mire mal financieramente como un país indisciplinado. Perfecto. Y en consecuencia podemos esperar que el año entrante tengamos un crecimiento del orden del 3,4, 3,5, 3,6, con inflación del orden del 3, que es un mundo razonablemente estable para no estar preocupados de cosas alarmantes. Perfecto. Esa sería como la conclusión. Las burbujas y todo eso, dejémosla ahí quietecita. La burbuja en Estados Unidos, el problema de Argentina, el problema de Turquía, veremos más adelante, doctor Botero. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Breve pausa, vuelvo con ustedes.
El debate del viernes aquí en el programa Nos Cogió la Noche estuvo bien interesante. Lo invitamos a que nos visiten en YouTube. Buscan Nos Cogió la Noche. Eso sí, les pido el favor, se suscriben, nos siguen. Comparten. Y lo comparten. En YouTube van a encontrar todo este contenido. Recuerden, también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Síganos por todos los lados, que ahí estamos muy pendientes de llevarle a ustedes todos los contenidos, coger este programa y se los vamos mostrando en diferentes partes. Duber, ¿cuál es su información? Nacho, mire, las autoridades, el ejército, comandante de la 7ª división, informó pues que durante el fin de semana allí en Tarazá, el municipio de Tarazá, sostuvieron fuertes combates con miembros del grupo delincuencial Los Caparrapos. En esta oportunidad, según nos informa el comandante, pues resultó un subversivo muerto y otro herido, y pues esta persona fue remitida justo a la ciudad de Medellín, donde está recibiendo pues allí atención médica. Dice él que también fue incautada importantes armas, fueron incautadas algunas armas y documentos que permitirían desarrollar inteligencia contra este grupo delincuencial allí en el Bajo Cauca. Bueno, Yarmín, no pida plata prestada en el banco. Usted ya sabe que hay carros que se lo sacan 0% de interés. Ya uno ve vehículos 0%, y la verdad sí, cogen y le difieren, y para ellos el negocio es bueno, pues es darle a usted un descuento de X dinero, entonces ustedes pues lo venden y de ahí la ahorro. No, yo realmente la pienso bastante, Nacho, para pedir un préstamo, realmente por la situación, digamos lo que el invitado decía, la falta de conciencia y de educación financiera, Nacho, pero ahora le comento, digamos que una de las polémicas que generó Paloma Valencia al manifestar su posición frente a cómo deberían de hacerse las marchas, o por lo menos la propuesta por los maestros este 14 de febrero, y es que se realicen después de las jornadas académicas para no afectar directamente la función o el funcionamiento de los estudiantes. A esta petición o a esta propuesta pues se le vino bastantes críticas en redes sociales a través de su cuenta de Twitter, que fue donde puso su trino, y ahí donde decían como bueno, realmente sí es lógico hacer una manifestación después de, o sea, los pensionados cuando ya están muertos, al fiscal dentro de 4 años, a la salud ya también cuando ya esté, mejor dicho, en cuidados intensivos. Entonces ahí está la propuesta, la están estudiando, realmente no la creo muy viable. Y el fiscal ahí quietecito y le hace Sí, marchas señor. y marchas y marchas y nada, Liliana. Bueno, Nacho, ustedes ahorita estaban hablando de economía, pues yo le voy a hablar de economía y también de viajes, porque resulta que Anato, quien es que maneja todo el tema de agencias de viajes en Colombia, anunció que se hizo una comparación entre los últimos 3 años, y el 2018 resultó ser el año con más ventas de las diferentes agencias. Mencionan que durante el 2018 se presentó un crecimiento total del 9,3% y que durante ese mismo año la cantidad de tiquetes aéreos que se vendieron fueron de más de 7.210.000, con un aumento del 3,6%. Y ellos mencionaban que, vea, el 7,7% de las ventas se hicieron, o más bien creció un 7,7% las ventas con tarjeta de crédito, que representan un 50%. Dios, lo que nos dijo nuestro invitado, ojo con la TC. Nacho, y la gente es feliz porque los bancos como estrategia utilizan, bueno, vamos a llamar, usted es un muy buen cliente, usted es una persona muy responsable. Tiene un muy buen manejo. Muy buen manejo de la tarjeta, y por eso le vamos a aumentar el cupo, y por eso tiene usted ya un préstamo sin estudio. Preaprobado. Preaprobado, Y es solamente aparte, que nos diga y se lo desembolsamos. Pues también es responsabilidad y lo del utilizan usuario. como carnadita, decirle, vea, está en una tasa de interés muy baja, se lo dejamos al 0,8, y eso sí, a los 72 meses, o sea, lo garantizan a usted pagar varios añitos ahí. Vea, Duber, haga lo que yo hice. Deme la tarjeta de crédito. Sí, pero es que usted tiene tanto. No, es que yo no quiero tanto, yo quiero mucho menos. O sea, yo quiero, invierto en esto hasta tanto. No, pero es que usted tiene el doble. No, démela por eso. Y así, efectivamente, y con eso vivo tranquilo. Y una sola tarjeta, Nacho. Una con solita, y con eso se utiliza para emergencias. Y uno dice, no, pero me la puedo gastar toda, pero Sí. como el cupo es tan chiquito, queda uno tranquilo. ¿Qué es mejor? Y no se enloquece. Evitar tentaciones. Don Germán Mendoza. Nacho, ¿se acuerda usted del señor Jorge Noguera Cotes? Sí, señor. Es director del DAS, Sí, señor. en la cárcel, condenado por nexos con paramilitares, por haber permitido la infiltración de los paramilitares en el DAS y por el asesinato de una persona cuando estaba al frente de esta agencia de seguridad. Pues el Consejo de Estado lo condenó a pagar 177 millones de pesos, pero ya no tiene nada que ver con ese proceso, sino con el despido injustificado de un detective en el año 2004. Este detective fue despedido
después de haber denunciado algunas irregularidades en compra de armamento y munición en el DAS, inclusive lo trasladaron al Chocó como retaliación y al final fue despedido. 177 millones al Estado y 434 al detective deberá pagar el señor Jorge Noguera, involucrado en el escándalo de la infiltración del DAS por paramilitares. Bueno, señores, sigue moviéndose el mundo, sigue moviéndose Antioquia, esperamos que llueva, por favor, necesitamos lluviecita para que Hidroituango siga adelante. Vamos a esta pausa y vuelvo con más información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, las autoridades capturaron a un hombre señalado de asesinar a su propia esposa para cobrar un seguro de 300 millones de pesos. Según el reporte oficial, la cómplice de este hombre sería la mejor amiga de la esposa de él. La Policía Metropolitana de Medellín informó que en las últimas horas fueron capturadas 3 personas señaladas de feminicidio, entre ellas Dani Alejandro Vanegas y Daniela Andrea Rojas, quienes según investigaciones de la Fiscalía serían los responsables de la muerte de Simit Carolina Urrego, ocurrida el 10 de marzo de 2018, cuando su cuerpo fue hallado envuelto en un costal. Si en marzo del año 2018 fue encontrado en la vereda Los Gómez del municipio de Itagüí el cuerpo sin vida de una joven de 18 años. Inicialmente retoma el caso la sección de investigación criminal en articulación con la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones dan cuenta de que esta joven tenía un seguro por 300 millones de pesos. Se inicia la investigación y se logra evidenciar que el compañero sentimental de esta persona y otra amiga habían realizado una planeación para el asesinato y poder cobrar este seguro. La mujer asesinada vivía en el municipio de San Andrés de Cuerquia y mediante engaño de estas personas se radicó en el municipio de Itagüí tras haberle ofrecido mejores condiciones de vida. Allí fue inducida por sus homicidas a comprar un seguro de vida, dinero que sería reclamado por los sindicados, por ser ellos los únicos beneficiarios al momento de su fallecimiento. En 2011, el novio de la mujer había tratado de cobrar otro seguro de vida por otro homicidio y capturado en 2015 y allí fingió problemas mentales y quedó en libertad. Estas personas son dejadas a disposición de autoridad competente, son capturadas en el barrio Guayabal y se evidencia una vez más que el engaño a las personas luego de adquirir seguros es frecuente y se presta para asesinarlas y posteriormente el cobro de las mismas. Es de notar que este hombre presenta 45 anotaciones por delitos como estafa agravada, hurto, abuso de confianza, violencia intrafamiliar, amenazas, falsedad en documento público, homicidio y fuga de presos. Las autoridades lograron rescatar a 3 personas que estaban secuestradas dentro de un apartamento en el sector de Calasanz, en la ciudad de Medellín. Al momento de la intervención policial, uno de los secuestradores se arrojó por el chute de basura del edificio. La Policía Metropolitana entregó detalles del rescate de 3 personas que permanecían retenidas en un apartamento ubicado en el barrio Calasanz de la ciudad de Medellín. Según las declaraciones entregadas por los rescatados, estas 3 personas llevaban 3 días encerradas en una vivienda, intimidadas con armas de fuego. Inicialmente, un ciudadano lanza un reloj donde hay una nota que dice que lo tiene secuestrado desde hace 3 días y el apartamento en que se encuentran. De inmediato el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante reacciona, llega al conjunto, ingresa y llega al apartamento que supuestamente están las personas secuestradas. Allí logra capturar a 3 personas, incautación de 2 armas de fuego, un revólver, una pistola con silenciador e igualmente 3 personas liberadas que se encontraban privadas de la libertad. Según las primeras investigaciones, los 3 secuestrados estarían ejerciendo presión por el pago de un dinero producto de negocios lícitos. Que debían 350 millones a un comerciante y este a su vez estaba presionando para el pago.
Dentro de las actividades que se realizan por la rápida acción de la Policía Nacional, uno de los delincuentes se lanza por el chute de basuras, tiene una lesión en un brazo y posiblemente es capturado. Igualmente en el apartamento se encontraba un perro pitbull, el cual ataca a uno de los secuestradores, quien también... La propuesta del gobernador de Antioquia de intervenir algunos parques de la ciudad de Medellín no tuvo buen recibo entre la comunidad. Dicen las personas que no confían en que esta intervención mejore la seguridad. Un plan de parques para garantizar la tranquilidad en el centro de Medellín será dado a conocer por la Policía Metropolitana en los próximos días. Con este se espera un mayor acompañamiento de la fuerza pública. Sin embargo, algunos ciudadanos piensan que para la delincuencia en este sector de la ciudad no hay solución. Pues a mí no me parece tan buena, no, porque mucho roban mucho. No, la seguridad ha sido mala y sigue siendo, por más que agreguen a meterle más policías o refuerzo a esto, siempre ha sido mala y seguirá siendo, porque es que si en una esquina mejoran, en la otra no. Pero uno se vive cuando cogen la gente encima de uno vendiendo un tinto para poder hacer vida y no lo dejan porque el ladrón no deja. Está muy deficiente. ¿Por qué? Porque, hombre, por donde uno ve la gente corriendo que le roban el celular, que una cosa a la otra. Para mí, mi pensar está muy deficiente. También hay quienes consideran que los ladrones aprovechan el menor descuido de las autoridades para cometer sus actos vandálicos y opinan frente a cuáles serían los puntos que más necesitan ser intervenidos. Pues esos puntos de inseguridad donde más se ve es en donde nosotros estamos, en el Parque Botero, el Parque Berrío y el Parque Bolívar. Son 3. Pero no pase de usted de Palas a Junín, es un riesgo fatal. Se lo digo yo, y hay mucha gente con tragos, sin tragos, hay gente muy elegante, muy bien arreglada con su maletín y cuando menos piense, lo van ¿cómo es que dice la gente? Lo van trabajando y uno se confía. Yo diría que la parte del hueco. Y en el Parque Bolívar, que eso sí no van a ser capaces de arreglar esa situación, sabiendo que ya le metieron y que policías adentro al parque y va usted ya en este momento y no los hay. Lo cierto es que según el gobernador de Antioquia, con el nuevo plan que se presentará ahora, andar por el centro de Medellín ya no será como en muchos casos sinónimo de intranquilidad. El ejército dispuso de 900 hombres para apoyar el programa Antioquia Libre de Coca en el Bajo Cauca antioqueño. Se espera que con este refuerzo se logre la erradicación de por lo menos 13.000 hectáreas de cultivos de coca. Más de 900.000 hombres apoyarán la erradicación de cultivos ilícitos del programa Antioquia Libre de Coca, pues el aumento en la resiembra de matas de coca en el departamento, especialmente en las subregiones del norte y Bajo Cauca, donde según la Fuerza Pública hay sembradas cerca de 13.000 hectáreas pertenecientes a los grupos ilegales ELN, Disidencia de las FARC, Clan del Golfo y Caparrapos, preocupa a las autoridades del departamento. En la campaña militar y policial, Aquiles, que desarrollan las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Fiscalía en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, el ejército ha dispuesto más de 900 hombres que estarán destinados solo a erradicar y estarán focalizados en los municipios del Bajo Cauca y en municipios de la subregión del norte de Antioquia. El oficial también recalcó que se hará un trabajo previo de socialización con las comunidades que continúan sembrando coca y además se implementará una nueva estrategia para vincularlos. Finalmente se mencionó que el año pasado se destruyeron 260 laboratorios para el procesamiento de cocaína y en lo corrido del año ya van 22. Fueron emitidas 180 órdenes de captura contra integrantes de los Caparrapos, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC en el Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, estos grupos son los encargados de amenazar y asesinar líderes sociales en esa zona del departamento. La situación del Bajo Cauca preocupa a las autoridades del departamento, pues la violencia entre las bandas criminales que operan allí ha dejado a líderes sociales asesinados, numerosas extorsiones y amenazas a comerciantes y campesinos de la zona. Los enfrentamientos entre las estructuras de los Caparrapos, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC han generado zozobra entre las comunidades que piden el accionar del ejército. Se ha recolectado la información concretamente con relación a 180 órdenes de captura para materializar en el Bajo Cauca
en lo que corresponde al Clan del Golfo, Caparrapos y disidencias del FARC y del ELN. En las últimas operaciones que se registraron en el Cañón de Iglesias, municipio de Tarazá, el ejército sostuvo combates contra los caparrapos y como saldo quedó un presunto integrante muerto y otro herido, quien fue capturado y le fue incautado material de intendencia y de comunicaciones. Fue capturado en el Bajo Cauca antioqueño alias El Mudo, integrante de la organización delincuencial Los Caparrapos. Las autoridades ofrecían 500 millones de pesos por alias El Mudo, quien además aparecía en el cartel de los delincuentes más buscados por el gobierno nacional. Las autoridades capturaron a Jesús Alfredo Meneses, alias El Mudo, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Alias El Mudo es señalado de ser uno de los principales responsables de cometer homicidios, extorsiones y amenazas en el Bajo Cauca antioqueño. Alias El Mudo es un bandido que era cabecilla o es cabecilla de los caparrapos. Y alias El Mudo en el Bajo Cauca había sido el bandido que ordenaba homicidios selectivos, homicidios con talleres sociales, extorsión, secuestro, captación de rentas ilegales a través del narcotráfico y la minería ilegal. El rostro y nombre de este sujeto, quien fue capturado por el ejército en la vereda El Tigre del municipio de Caucasia, aparecía en el cartel de los más buscados de Colombia, revelado en los últimos días por el presidente Iván Duque. Con esta captura, las autoridades confían en que se esclarezcan los más recientes homicidios de líderes sociales en Antioquia. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pidió al partido Opción Ciudadana que presente una nueva terna para alcalde encargado del municipio de El Bagre. Esto debido a que la actual alcaldesa encargada habría pagado 300 millones de pesos para hacer parte de la anterior terna. El gobernador Luis Pérez reveló que tras la elección de la alcaldesa encargada del municipio del Bagre se escondía una penosa letra firmada por ella de 300 millones de pesos para su designio. Firmada para que la metieran en la terna y la eligieran alcaldesa encargada. El secretario general habló con ella y ella efectivamente manifestó que la obligaron a firmar esa letra y que también los otros dos de la terna habían firmado algo similar. Por dicha situación, el mandatario le pidió a la Procuraduría investigar y suspender a la alcaldesa encargada, quien deberá entregar detalles de los responsables de esta firma. Es vergonzoso que para que a una persona lo propongan para nombrarlo alcalde encargado, al escondido estén firmando cuentas por pagar después. Un alcalde que se ganará 4 o 5 millones de pesos, ¿cómo hará para pagar y desembolsar 300 millones de pesos? Casi que lo están empujando a usar dineros públicos indebidamente o a ser corrupto. Eso es muy, muy lamentable y esa es una medida que tiene que ser analizada a fondo por la Fiscalía. A esta petición se suma también otra más, pero al Consejo Nacional Electoral para que se analice el actuar y operar del partido Opción Ciudadana, del cual hacían parte la terna. Los concejales y diputados podrían inhabilitarse si aspiran a ser alcaldes o gobernadores en las próximas elecciones. Esto debido al nuevo código disciplinario sancionado recientemente por el presidente de la República. Según este código, ellos deberían haber renunciado un año antes si aspiraban a estos cargos de elección popular. El presidente de la República sancionó el nuevo código disciplinario. Entre los cambios está el artículo 43, que menciona incompatibilidad para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados para cargo de elección popular. Estos deberían renunciar un año antes de las elecciones. Yo siempre he dicho que lo que se hace en derecho se deshace. Eso es muy claro y por eso hay muchas interpretaciones. Hoy yo me reuní con varios abogados y me dicen, usted no está inhabilitado, ni lo está el diputado, ni están los otros concejales, y quienes renunciaron en el mes de octubre están habilitados para ser candidatos, porque en este es otro tema, porque dicen que quienes no renunciaron en el mes de julio, o sea, que les da para la inscripción
que ahí les daba pues obviamente un año, dicen que no se puede renunciar, tiene que renunciarse un año antes de la inscripción y no un año antes de la elección. Entonces en este sentido también estarán por fuera quienes renunciaron en octubre. Eso nos da tranquilidad frente a nuestro proceso para la alcaldía de Medellín. No obstante, somos conscientes que es una norma nueva que apenas va a entrar en vigencia y que por lo tanto seguramente el Consejo Nacional Electoral estará dando conceptos específicos en los próximos días. Dirigentes políticos de la ciudad llegan a la conclusión que este nuevo código tiene varias interpretaciones, pero que no le temen a quedar inhabilitados. Atrapada en su propio apartamento en el municipio de Envigado se encuentra una mujer que padece una enfermedad huérfana que la obliga a movilizarse en silla de ruedas. Esto debido a que el ascensor de la unidad residencial se dañó y la administración no tiene dinero para arreglarlo. Encerrada. Así se encuentra Valeria Jiménez, una joven de movilidad reducida que desde el pasado lunes 28 de enero se ha visto prácticamente confinada en los muros de su propio apartamento. Un incidente con el elevador del conjunto residencial Villa Fontana se ha convertido en la condena a prisión domiciliaria que la joven ha tenido que pagar sin ser responsable de ningún crimen. El año pasado, más o menos en marzo, se empezó con el tema de la modernización de ascensores de mi unidad, Villa Fontana, en Envigado. El asunto es que ya este año, ya pues el ascensor de mi bloque ya pues como que cumplió su función, ya estaban diciendo que no podía prestar más su servicio porque podía ser como peligroso. Ante esta situación, Valeria ha contado con la colaboración de los empleados de servicios varios del conjunto residencial, quienes la ayudan a bajar y subir las más de 70 escaleras que llevan hasta su apartamento en el 6º piso. Pero esta ayuda ha sido condicionada por la administración residencial. El día martes en la tarde, la administración me hizo llegar una carta en la que yo asumía toda la responsabilidad por lo que me ocurriera a mí y por lo que le ocurriera a cualquiera de los trabajadores que muy amablemente me prestan el servicio de subirme y bajarme los 6 pisos. Yo hablando con la administradora, ella lo único que dice es que el tema del ascensor no es problema de ella, es decir, no tiene un plan de contingencia y dicen eso no es problema de nosotros tener un plan de contingencia. Al igual que Valeria, son muchos los afectados ante esta situación, pues en la actualidad aproximadamente el 80% de la población del conjunto residencial de Villa Fontana son adultos mayores y varios de ellos en condición de discapacidad. El caso, ya manejado por la administración de dicho conjunto, deberá ser tratado en la siguiente junta de copropietarios, programada para el próximo mes de marzo. Solo hasta entonces se podrá llegar a un acuerdo sobre la reparación de los ascensores. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió al presidente Iván Duque que le entregue al departamento el manejo de las zonas especiales para minería ancestral. Se queja el gobernador de que la Agencia Nacional Minera tiene preferencia por los grandes inversionistas y se olvida de los mineros ancestrales. Mediante una carta, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pidió al presidente Iván Duque analizar la legislación minera que siempre ha favorecido a los grandes inversionistas, dejando a los mineros ancestrales sin garantías. Cuando uno le da una licencia a un gran inversionista para una minería del oro o algo similar, se le entrega un territorio de 1.000 o 2.000 hectáreas. Entonces estos empresarios se asientan allá sobre todo lo que haya, o sea, aplastan todo lo que haya. Y no se dan cuenta que cuando llega una empresa, por ejemplo, de minería del oro, hace 200, 300 años, hay familias que viven de eso. Por eso, el mandatario exige una caracterización de los mineros en el departamento de Antioquia para que ellos puedan tener y manejar sus propios terrenos. Yo le estoy pidiendo al presidente de la República que ordene que una figura que se llama áreas de reserva especial nos la entreguen a los gobernadores y en particular a mí como gobernador de Antioquia para hacer cooperativas y empezar a pacificar todas esas zonas mineras. Entregarle a grupos cooperativos de gente pobre unos pedazos de tierra para que trabajen en minería y sean propietarios. Actualmente y por medio de la administración municipal se ha logrado en los municipios de Segovia y Remedios la identificación de 4.500 mineros ancestrales con los cuales se pretende crear cooperativas para que puedan trabajar dignamente. Los pacientes con cáncer de Medellín recibieron hoy una serenata en el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad. Se calcula que anualmente en todo el mundo mueren aproximadamente 9 millones de personas por cáncer.
Con una emotiva serenata, los pacientes con cáncer fueron sorprendidos hoy en la ciudad de Medellín. Se calcula que por cada 6 personas diagnosticadas muere una. Y hacemos cambios en el estilo de vida. Entonces, el ejercicio baja la probabilidad de presentar cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Control de peso. Si tú tienes control de peso, el riesgo de que te repita el cáncer de mama baja en un 7%. O sea que son medidas sencillas y ese estilo de vida. Bajar el consumo de azúcares. El cáncer le encanta como el nicho inflamatorio asociado al consumo de carbohidratos. La meta que tiene la Organización Mundial de la Salud es lograr que en el 2050 ninguna persona muera por esta razón. La consideración que hizo la Organización Mundial de la Salud fue que debíamos para el año 2050 curar todos los cánceres, y ese es el objetivo. Para ese año no va a haber temor cuando te diagnostiquen, vas a tomarlo como siempre con opción de curación o de cronificar la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, en Colombia hay cerca de 138.000 colombianos diagnosticados con cáncer, enfermedad que al año cobra la vida de más de 33.000 personas. Se abrió un concurso para artistas con el objetivo de elaborar 2 esculturas del expresidente Belisario Betancur, fallecido recientemente. Una de estas esculturas estará en Amagá, su tierra natal, y la otra en Barichara, Santander, donde pasó sus últimos años. Hoy el expresidente colombiano Belisario Betancur estaría cumpliendo 96 años de vida. En su memoria, directivas de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se formó como abogado, realizaron una eucaristía, donde sus familiares y amigos más allegados asistieron. Es volver con él a lo que fue lo más querido para él, que fue la Universidad Pontificia Bolivariana. Siempre nos contaba de todo lo que vivió en esta universidad, cómo lo acogió, cómo lo becaron, cómo se hizo hombre, aprendió las bases de lo que después haría en su carrera política, en su carrera académica y cultural, y el homenaje pues fue hermoso. Para su sobrina, Belisario Betancur marcó un precedente importante para la cultura y el arte de nuestro país, pues siempre resaltó el talento de los creativos y luchó por incluirlos cada vez más en la sociedad. Él fue un gran descubridor de talentos, él le encantaba que brillaran las personas creativas, la estética, fue un gran amante de la estética. Y él fue un convencido de que la cultura es un gran motor para el desarrollo de las naciones y de las comunidades y de los pueblos, así que cualquier esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido, él siempre lo vio como prioritario. Entre tanto, y para honrar su legado, el gobernador de Antioquia anunció que se abrirá un concurso en conjunto con el gobernador de Santander para que artistas diseñen propuestas de una escultura que refleje el carisma del expresidente. La ganadora será instalada y replicada en los municipios de Barichara y Amagá. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.